salvo los que atiendan servicios esenciales. Se mantiene la actualización de las pensiones, la cuantía de las prestaciones por desempleo y gastos sociales como las becas. La inversión real bajará en algo más del 19,5% y el déficit de la Administración del Estado tendrá que reducirse en cerca de 18.000 millones de euros. Algunas de las partidas que más recortes sufrirán son las políticas activas de empleo, cerca de 1.600 millones de euros, y también se recorta a la cooperación al desarrollo, casi 600 millones, y a las autopistas nuevas, 360 millones. El Gobierno pretende ahorrar 27.300 millones de euros para cumplir con el objetivo de déficit del 5,3% que marca Bruselas. Tenemos que hacer alcanzable, conseguible ese objetivo, irrenunciable de todo punto. Y, por tanto, en la propia ejecución de presupuestos seguiremos al milímetro esa ejecución, tomando decisiones para que ese sea realmente el objetivo alcanzable. Los presupuestos llegan el martes a las Cortes y a partir de ahí el Gobierno los dará a conocer de forma más exhaustiva. Bueno, esto es por lo que se refiere al capítulo de los gastos. Vamos a entrar a fondo en cada una de estas partidas, pero os pido un titular. ¿Cómo vais a titular vuestras crónicas mañana sobre estos presupuestos? Santiago, ¿cómo la titularías? Bueno, personalmente yo diría que lo que les comentaría es que hubo muchísima expectativa, no solo a nivel interno, sino en el extranjero. Creo que nunca se había seguido tan de cerca estos presupuestos, entonces quizá podríamos titularlos como mucha expectativa y pocas sorpresas. Mathieu. Sí, yo creo que cumple el guión también. Yo, en este caso, el titular ya lo han puesto en la web, porque está abriendo incluso, porque tenían mucho interés en eso, y han titulado España adopta unos presupuestos con una austeridad histórica, porque de momento es lo que se sabe es la cifra global, ¿no? Exactamente, sí, decía la propia vicepresidenta, decía los más austeros de la democracia, con un ajuste muy duro, decía también Cristóbal Montoro. Yolanda. Yo titulo Los españoles afrontan más recortes y de subtítulo se salvan las pensiones y la prestación por desempleo, ¿no? Por el momento, bueno, básicamente. Pues vamos a entrar entonces ahí a fondo. Hemos visto el capítulo de los gastos, luego vamos a hablar de los impuestos, las modificaciones que hay. Pero en esta partida de gastos vemos, por ejemplo, habrá que conocer el detalle, ¿no? Pero ya empezamos a conocer, por ejemplo, los ministerios que más recortes sufren son los de Asuntos Exteriores y Cooperación, con un 54,4%, Fomento, y los menos afectados, Presidencia e Interior. Y se mantienen, como apuntaba Yolanda, esas líneas generales de se congelan sueldo a los funcionarios, como ya estaban congelados, pero no se baja, revalorización de las pensiones sí, y también mantenimiento de la prestación por desempleo. Santiago. Bueno, básicamente estas medidas esperábamos nosotros que el recorte fuera, digamos, a esa escala. Estamos hablando de un 17%, si no me equivoco, en recortes de ministerios. Probablemente, por ejemplo, uno de los efectos que veamos a mediano plazo es que quizá la visibilidad externa de España se vea afectado si el Ministerio de Exteriores es el que sufre mayores costos. Entre ellos la Agencia de Cooperación Internacional, si no me equivoco. Tendremos que estudiar el martes cuando se presente más a detalle para ir ya viendo lo que se llama la letra pequeña, ¿no? Y ya definir exactamente cuál es la línea más definida. ¿Dónde pasa el bisturí, ¿no? Ahora estamos viendo... A grosso modo estamos viendo cuáles son, digamos, los objetivos. Los analistas llaman... Hay dos temas que creo que son muy importantes de destacar. El gobierno de Rajoy se concentró inicialmente en lo que se llama la reforma estructural, pero se tardó mucho en lo que dicen que es introducir la austeridad fiscal. Ese es un punto muy importante. Casi 100 días pasaron. Mathieu. Sí, antes hablábamos del titular y para titular dependemos bastante del gobierno, porque a mí de momento me recuerda un poco la reforma laboral, es decir, que se explican las cosas por entregas. De momento tenemos el total, que efectivamente podemos calificar de histórico, bastante impresionante. Falta por ver cómo se reparte. Fomento también pues, suele ser lo más fácil de recortar, o al menos duele menos que recortes directamente sociales, ¿no? Pero luego cuando se sepa, pues esta carretera no se va a construir, esta pues va a ser más
más doloroso después, ¿no? Aunque eso sí que influye también en el crecimiento, puestos de trabajo. O sea, cuando se habla de la inversión a la hora de desarrollo económico, ahí sí que se pone el acento en el capítulo de inversión, ¿no? Sí, efectivamente. Y luego, no sé, me interesa saber, pues, asuntos exteriores, vale, pero también, no sé si defensa, se puede hablar de defensa o si es tabú o este tipo de... Defensa, el recorte que tenemos, 8,8%. A la mitad de la media, ¿no? Un colega holandés le preguntaba hoy en la rueda de prensa a la vicepresidenta, ¿no?, y al ministro de Montoro, le preguntaba por un tema que se está analizando ahora en Holanda, que es el tema de los recortes, afecta finalmente también todo el ciclo productivo y toda la economía finalmente de consumo, ¿no? Le preguntaba si no pensaban que esto iba a contraer aún más la economía. Este es el gran misterio, todos esperamos, yo creo que el objetivo del gobierno no es ni mucho menos contraer más la economía ni crear más desempleo, sino todo lo contrario. Eso sería de locos pensar lo contrario, naturalmente. Ese es el objetivo. En lo que discrepamos es en el camino, no sabemos si están acertando. En cuanto a las partidas concretas, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación incluye la partida efectivamente de cooperación, casi 1.400 millones de euros al año. Yo entiendo que si no hay dinero suficiente internamente se tenga que bajar esta partida, me parece que es comprensible, ¿no?, naturalmente, pero también se estaba destacando en los medios que, como tú apuntabas, Elena, como se apuntaba aquí, en defensa apenas se recorta un 8,8%, a lo mejor también habría allí bastante pan por rebanar, y luego también se ha destacado que en las políticas activas de empleo, es un tema que es una palabra que me ha gustado subrayar ahora en la nota que he escrito, activas de empleo. ¿En quién pensamos aquí? En el INEM, creo, ¿no? En el Instituto Nacional de Empleo, las políticas activas de búsqueda y recolocación de las personas que definitivamente en estos años creo que puede haber coincidencia en que poco han hecho. A lo mejor no ha habido mucho margen de maniobra, pero es cierto que yo entiendo que el INEM tiene básicamente dos temas. La inspección para que no haya fraude. Y sinceramente todos creo que volteamos la cabeza y conocemos algún caso de fraude en el tema de las prestaciones de desempleo, por ejemplo, y también en recolocar a las personas, ¿no? O sea, el INEM se supone que debería conseguir puestos de trabajo un poco acordes al perfil, pero esto no, creo que no se ha conseguido en general nunca. El INEM no se ha distinguido en estos años por conseguir este objetivo. En fin, por supuesto con excepciones, generalizando mucho, pero también se ha recortado en esto, si no me equivoco, 1.600 millones de euros, ¿no? Habría que hacer todo mucho más efectivo, mucho más, no sé, mucho más eficiente en todo caso, ¿no?, con las mismas partidas, lo cual es casi la cuadratura del círculo, pero a lo mejor ojalá se consiga, ¿no? Bueno, esto es, no sé si querías apuntar algo más respecto al gasto. Fomento es crucial para la actividad económica, porque fomento representa el gasto de infraestructura y son casi 3.000 millones. En términos nominales sufre, 6.000 millones que se recortaron en el presupuesto anterior, si recordamos los presupuestos de los últimos gobiernos. Porque porcentualmente sí, resalta exteriores, pero fomento sufre bastante y esto va a tener un impacto en la actividad económica. Bueno, esto es por el lado de los ingresos. Había también mucho interés por el lado de los ingresos, cómo el Gobierno iba a conseguir más ingresos para lograr ese objetivo de déficit público. El Gobierno ha apostado por mantener el IVA, dice que no quiere tocar impuestos que afecten al consumo, pero sí que ha introducido cambios en los impuestos al tabaco y en el impuesto de sociedades. Estas son algunas pinceladas de las novedades. Por el lado de los impuestos, el Gobierno espera recaudar más a través del impuesto de sociedades. No sube el tributo, pero elimina deducciones que las empresas aprovechan para rebajarlo. El Gobierno justifica la medida en la necesidad de reducir el déficit a través de aumentar los ingresos sin perjudicar al consumo, por lo que no subirá el IVA. Actuamos sobre el impuesto sobre sociedades para frenar también la caída de esa recaudación. No aumentamos en absoluto el tipo de gravamen, el tipo formal de gravamen. Nos limitamos a las deducciones y a la reforma del sistema de pagos fraccionados. Solo las pymes que aumenten plantilla podrán amortizar capital y se limitan las deducciones por gastos financieros. Las empresas que tributen en España los beneficios obtenidos en el extranjero solo tendrán que pagar un gravamen especial del 8%. Desde 2007 la recaudación por este impuesto ha caído a menos de la mitad. Al cambio en el impuesto de sociedades se suman las subidas del IRPF y el impuesto sobre bienes inmuebles, anunciadas en diciembre, con lo que el Gobierno pretende recaudar más de 12.000 millones de euros. Bueno, Mati, ¿te han sorprendido las novedades? Siempre hemos hablado, siempre el IVA. Decían, será inevitable que al final el Gobierno suba el IVA, al final lo que se tocan son impuestos de sociedades y ese impuesto al tabaco, modificaciones. El IVA, no sé, dicen todos los economistas que tarde o temprano se hará. Claro, por eso lo pregunto. Claro, porque es una forma muy efectiva, muy directa, o sea, subes el impuesto y directamente tienes unos ingresos superiores. Bueno, pero puede ser una forma de quedarse con unas en la manga para si hay que amplificar aún más la austeridad, pues tener
otra carta, ¿no? Luego, la parte de sociedades, bueno, sí, se esperaba. Igual han hilado más fino, diciendo no vamos a subir el tipo, pero es una forma simpática de presentarlo, pero al fin y al cabo... En la práctica se entiende claro, como si una subida, se quitan pues, deducciones y no se hace para otra cosa, se hace para recaudar más impuestos. Entonces, al final la empresa paga más impuestos. Pero para presentarlo está muy bien y además pues es una de las veces, que ya ha habido otras ocasiones en el pasado, que el gobierno, que es Partido Popular Conservador, pues dice a la gente que no le ha votado, pues también nosotros nos atrevemos a subir los impuestos de las sociedades y no solo impuestos que afectan a las clases medias. Así lo veo como una jugada bastante política, ¿no? Especialmente de las grandes empresas, que son las que más se benefician de las deducciones. Eso es lo que quería apuntar. El ministro se ha cuidado mucho de resaltar que son las grandes empresas, no a las pymes ni a los emprendedores. O sea, está explicando que el martes conoceremos una diferenciación entre ambos ámbitos, ¿no? Y bueno, yo creo que en ese sentido el gobierno se le ha criticado muchísimo, no solamente a esta, la anterior también, que sean los trabajadores los que están pagando las consecuencias de la crisis, que ellos no han empezado, sino las grandes entidades financieras, etcétera. Y bueno, me parece positivo que no solamente haya deducciones para los trabajadores, sino también para las grandes empresas, que finalmente, como apunta el colega, naturalmente sí es una forma simpática, te elimino estas deducciones, pero te estoy subiendo impuestos finalmente. Yo creo que es una medida, la responsabilidad de la crisis, pues habrá que buscarla, habrá que meter gente en la cárcel, tal vez, tarde o temprano, no sé, en Estados Unidos se ha hecho, a lo mejor aquí también llega el momento en alguna instancia, pero sí, me parece en todo caso equitativo, como también han dicho ellos que van a hacer, que no solamente lo paguen los trabajadores, sino también las grandes empresas que siguen ganando importantes beneficios, no olvidemos. ¿Tú qué crees, Santiago? Estamos hablando de que el gobierno, con este subido de impuestos más, no hay que olvidar lo que subió el IRPF y el IBI en diciembre, quiere recaudar 12.314 millones. Hay aquí una amnistía fiscal también de la que hablaremos después. Pero estas subidas a impuestos de sociedades, modificaciones, ¿qué te parecen a ti? Bueno, el reto es que la recaudación fiscal depende del crecimiento económico. Entonces el problema es si las proyecciones que tiene el gobierno son demasiado optimistas o no. Entonces ese es, digamos, una externalidad, un elemento que está fuera del control del gobierno y que vamos a tener que ver durante los próximos 6 meses si van a poder cumplir esos objetivos de recaudación. Ese es el gran reto, el ambiente económico. Y por otro lado, creo que vale la pena destacar que si se guarda un as bajo la manga como, digamos, una potencial subida del IVA, el problema es que ha perdido margen de maniobra a nivel político, es lo que se llama la famosa luna de miel de los primeros 100 días. Si se tarda más en aplicar este tipo de impuesto, puede que también tenga un costo político más alto para el Partido Popular, que está ahora en el poder, al menos eso es lo que comentan los analistas. Bueno, vamos a seguir hablando de esto y de la otra parte que nos quedaba de estos presupuestos, esas... amnistía fiscal se ha llamado, para aflorar el dinero negro, pero son las 6:30, vamos a recapitular los titulares del día y enseguida volvemos. Las 6:30 repasamos lo más destacado hasta ahora, empezando por la bolsa, que ha subido un 1,23%, recuperando los 8.000 puntos y animada, entre otras cosas, por la presentación de los presupuestos. Es una de las noticias hasta ahora, pero hay más titulares. Los sindicatos le reclaman a Rajoy que se siente a hablar con ellos si le piden un gesto antes del 1 de mayo. Advierten de que habrá nuevas protestas si no hay respuesta. La COE, por su parte, les dice que se olviden de paros porque el país está en una situación límite. Vuelve a bajar el Euribor, se sitúa en el 1,4%, el mejor dato desde noviembre de 2010. De media, las hipotecas bajan 32 euros al mes, mientras los desahucios marcan una cifra récord. En 2011 fueron más de 58.200. La ampliación del Fondo de Rescate Europeo no cumple las expectativas del Fondo Monetario Internacional y se queda en los 800.000 millones de euros, lejos del billón que se pedía. Lo ha decidido hoy el Eurogrupo reunido en Copenhague. La OTAN, responsable de la muerte de 63 personas que pasaron 2 semanas a la deriva, huían de la guerra en Libia. Es la conclusión de un informe elaborado por el Consejo de Europa. Señalan a 2 buques de la alianza, uno de ellos, la fragata española Méndez Núñez. Defensa asegura que no estaban al corriente de su situación.
Comienza la operación salida de vacaciones con el precio de la gasolina en máximos. La DGT calcula que en toda la Semana Santa habrá 14 millones de viajes de largo recorrido. En aeropuertos como el madrileño de Barajas, el número de vuelos baja un 14% con respecto al año pasado. Por su parte, el tiempo será inestable. Esta noche Nadal tratará de alcanzar por cuarta vez una final en el Master 1000 de Miami. Ya ha disputado 3 y no ha ganado ninguna. Pero antes tiene que vencer en la semifinal a Murray. El partido a partir de las 9:30 en la 1 de Televisión Española. Pues volvemos a esta mesa de análisis. Les recuerdo que hoy estamos con Santiago Pérez, Mathieu de Tallac y Yolanda Bacaro. Estamos analizando lo que hemos conocido hoy, los trazos gruesos de los presupuestos generales del Estado. Nos quedaba un punto por analizar de lo que han anunciado hoy el ministro de Hacienda y la vicepresidenta del Gobierno. Cristóbal Montoro ha anunciado el establecimiento de un gravamen especial del 10% para regularizar las rentas no declaradas, tanto para las que vengan de fuera como para las que afloren en España, lo que en la práctica puede suponer una amnistía fiscal. Dado el paso, lo que me corresponde como ministro de Hacienda es decirles que ahí está y que se utilice en lo más pronto posible y que realmente quienes lo tuvieran en la cabeza que lo hagan porque no se volverá a presentar una ventana así, sino al contrario. Se van a encontrar realmente con un plan muy severo de penalización. Bueno, siempre se habla, ¿no?, a la hora de cuando se debate cómo recortar el déficit público, la lucha contra el fraude. Hay esta medida que ha anunciado el ministro de Hacienda para que aflore ese dinero, venga el de fuera, una penalización del 10%. ¿A ti qué te parece, Santiago? Bueno, las amnistías fiscales son comunes en general y evidentemente hay un elemento ético. Y por otro lado también hay un elemento práctico. Además de recaudar impuestos, España tiene un problema importante que es un déficit en la cuenta corriente, es decir, tiene un problema de endeudamiento España que va más allá del gobierno, sino deuda de bancos, deuda de familias. Entonces, este es un paso que de alguna manera también es el objetivo, ayudaría a estrechar el margen en el déficit de cuenta corriente, que ya se ha ajustado bastante. Pero evidentemente es un problema que tiene que seguir solucionándose y seguir trabajando al respecto. ¿Tú qué crees, Mathieu? ¿Qué te parece esta medida que ha tomado hoy el Gobierno? Sí, creo que es un problema de principios primero. O sea, el mensaje que se transmite con esto es necesitamos este dinero pero aún así vamos a premiar... Estaríamos hablando de unos 2.500 millones de euros. Sí, bueno, son estimaciones. Es muy difícil saber lo que se va a recaudar, pero el mensaje que se transmite es vamos a premiar al listillo, al defraudador al final, porque le vamos a perdonar parte del fraude. Bueno, se puede defender diciendo, pues ya, pero hay que ser realistas, es la única forma de recuperar este dinero. Creo que es un debate de principios, un debate político. Igual hubiera estado bien también incluirlo en la campaña electoral, por ejemplo. Y el otro problema es la eficiencia, porque si yo defraudo a Hacienda, si he conseguido ser bastante listillo para esconder mi dinero durante 4 o 5 años, porque de repente voy a tener miedo y voy a decir, bueno, ahora que hay una ventana y que me facilitan las cosas, pues voy a pagar el 10%. Igual la lógica es decir, bueno, yo soy un sinvergüenza, nunca he pagado, pues voy a seguir sin pagar y no me van a pillar porque nunca me han pillado. Yolanda, ¿a ti qué te parece? Sí, bueno, así a priori, al margen, bueno, nunca se puede hablar al margen de la moral y la ética, no debería ser así jamás, ¿no? Pero a veces en situaciones de exigencia de pragmatismo, pues se toman estas medidas. En principio, claro, uno lo ve y dice, bien, pues igual se recauda más, se consigue aflorar. Hay gente que a lo mejor quiere ponerse en blanco porque de repente vio a la Virgen y quiere bueno, ponerse en blanco en todo y dice, bueno, ahora quiero ser bueno y quiero tener dinero. Sin vergüenza que decía Sí, Mathieu, ¿no? Yo sinceramente creo que sí, me parece un poco naif y un poco ingenuo pensar que una persona o una gran empresa, que son siempre los que más tienen, no es que uno sea pues un radical en contra naturalmente de la empresa. Yo estoy a favor de la empresa, hay que estar a favor porque la empresa es la que da trabajo y hay que repartir riqueza, no pobreza, pero definitivamente todas las medidas que se están adoptando no solamente en España están ahorcando un poco a la clase media, y las personas que tienen muchísimo dinero, grandes fortunas, siempre están por encima de todo porque están en Islas Caimán, bueno, en fin, paraísos fiscales que todos conocemos.
tenemos. Entonces, no sé hasta qué punto va a ser eficiente, pero por allí puede caer algo, alguien que ya estaba cansado de eso, de evadir, en fin, que tenga un poco miedo a la justicia, etcétera, por ahí puede caer algo. Naturalmente, éticamente no parece lo más recomendable, pero en principio me parece bien, lo que pasa es ingenuo también un poquito. Empezábamos este tiempo de análisis, esta tertulia, con el titular que tú pondrías a estos presupuestos. Hablabas, Santiago, de la gran expectación, ¿no?, que había en el exterior, de los focos que están puestos ya no solo dentro del país, sino fuera, sobre cómo iban a ser estos presupuestos, porque estos presupuestos llegan en un momento en el que parece, ahora os preguntaré por qué lo creéis, que vuelve a haber dudas sobre la confianza de España. Tanto que nos preguntamos, os lo preguntaré, si España es un problema para la Unión Europea. Vamos a escuchar lo que decía Luis de Guindos. España, lógicamente, tuvo el año pasado una desviación presupuestaria muy importante. Eso ha llevado a un esfuerzo redoblado desde el punto de vista de la consolidación fiscal, pero también yo creo que hay que mirar para adelante, y estamos convencidos de que de toda la potencialidad de la economía española, y estamos convencidos de que España, como decía yo anteriormente, va a dejar de ser un problema, especialmente para los españoles, pero también para la propia Unión. Muchísimas gracias. España va a dejar de ser un problema, decía el ministro Luis de Guindos, que está en Copenhague, reunido con sus colegas del Eurogrupo, precisamente explicándoles estos presupuestos. ¿Vosotros qué creéis? ¿Es un problema? O sea, cuando él ha dicho eso, yo lo primero que he pensado, pero entonces era un problema. Yo creo que es un lapsus, o sea, no sé, en fin, como asesora de comunicación del ministro, igual le recomendaría que no es la frase más afortunada, porque estás diciendo tácitamente, efectivamente, o sea, que es un problema, y que lo diga el propio ministro, pues no parece lo más adecuado, no es el mejor mensaje, ¿no? Y yo, personalmente, en fin, aquí los colegas europeos me corregirán, España, bueno, todo es relativo, ¿no? Depende. Alemania, pues no, nunca se presenta un problema, pero hay otros países que han sido un poco más lastre para la Unión Europea que España. España es un problema para España, principalmente, más que para la Unión Europea. Claro, nos ha sorprendido sobre todo el titular que veíamos en Le Monde, no sé, supongo que tú también lo viste, veíamos España, hablaba de España con un país de huelga, déficit y problema para España. ¿Por qué hay estas dudas en este momento, Mathieu? Pues es una buena pregunta, porque a mí me llamaron pues desde París muchos cuando hubo la famosa declaración, o el famoso informe, mejor dicho, del Citibank, que decía, pues igual este año hace falta un plan de rescate para España. Y luego lees un poco el informe, los resúmenes del informe, y no hay muchos elementos nuevos. Y a mí me preocupa pues que esa fragilidad, que no solo es de España, en Francia cuando se le baja la nota pues también había mucho miedo, al final no hubo muchas consecuencias, de las agencias de notación me refiero, pero que de repente se centre el interés por una declaración de Italia, supongo que interesada, porque mientras se mira a España no se miran a otros países, evidentemente, o pues un informe de un banco, pero repito, con pocos elementos nuevos, lo que me preocupa es que sea pues una declaración con poca base. España preocupa ahora mismo, sí. Me gustaría pues realmente que afloraran los elementos y que se dijeran, bueno, pues porque los bancos tienen este problema de burbuja inmobiliaria y se va a sanear, se puede sí o no. Pero solo por 3 declaraciones, yo creo que lo que connota es eso, el problema de solidez del mensaje también que se envía desde aquí. Santiago, ¿a ti qué te parece? Todo lo que se dice o lo que se ha dicho desde determinados sectores en los últimos días sobre la economía española. Yo no usaría el adjetivo problema. Lo que ha pasado es que ha aumentado la incertidumbre en torno a España, y en parte es por las sorpresas que ha dado España, digamos, a sus pares de la Unión Europea. Y esto empezó cuando se empezaron a modificar las cifras del déficit. Y ese tipo de sorpresas son las que generan volatilidad y desconfianza entre los inversores. El famoso informe de Citigroup es muy interesante porque lo que dice es hay muy pocas probabilidades de que España tenga que reestructurar su deuda o que haya un impago. Sin embargo, los riesgos hoy son mayores. Y el otro tema que dice que es muy interesante es que lo que dice es que hay algunos aspectos que aún no han sido solucionados del todo. Y se refiere a 2. Uno es el sector bancario y cómo depende de la liquidez del Banco Central Europeo en este momento. Y 2, el endeudamiento del sector corporativo y de las familias españolas. Entonces lo que él dice es que es probable que en una de esas el Banco Central Europeo imponga ciertas condiciones para seguir prestando liquidez a los bancos. Entonces es ahí, digamos, donde empezó un poco el nerviosismo sobre la capacidad que tiene España para seguir adelante y los problemas potenciales de liquidez que pueda tener. Ha habido también rumores
españoles. Decían desde Bruselas esta semana que España debería acudir al fondo de rescate. Hablabas del problema de los bancos, hablaba también Mathieu, para reestructurar la banca. Finalmente eso ha sido desmentido, fue desmentido por Bruselas y fue desmentido por el gobierno español, pero se lanza esa duda, ¿no? Y ahí queda. Yolanda, sí, lo que pasa es que este tipo de... No es la primera vez que lo oímos, ¿no? Que España está al borde de pedir el rescate, que España debería pedir el rescate, y esto no es beneficioso. O sea, me parece muy interesante lo que apuntaba aquí el colega, que este tipo de mensajes o de bulos de repente salen por un motivo interesado, ¿no? De una cortina de humo, entonces va calando ese mensaje, es muy negativo para la economía en general de la Unión Europea también, sobre todo de España, por supuesto, porque ya empieza a crear... Ya el solo hecho de decirlo ya crea incertidumbre, ¿no? Por suerte la bolsa... Por eso te digo, porque creo que a todos nos interesa como personas que vivimos aquí, en fin, como seres humanos, ¿no? Que la cosa vaya mejor para el tema del empleo en España. La bolsa está repuntando, con lo cual parece que este tipo de mensajes ya no están calando tan fácilmente, porque parece no tener una base. El dato es que hoy ha recuperado los 8.000 puntos, ha subido un 1,23%. Hay que ver también cómo anda la prima de riesgo, que siempre estamos ahí pendientes, y la verdad es que estos últimos días sí que había subido. Mathieu. Yo, dos cosas sobre pues los mensajes que se lanzan. Hay que ver siempre quién los lanza, ¿no? En este caso eran de fuentes anónimas de la Comisión. Bueno, creo que no hay que abusar de esas fuentes, primero. Y la segunda cosa, cuando se dice que hay miedo a una intervención, también hay gente que dice, provocando un poco, pero sin faltar a la razón, que España ya está intervenida. Es decir, que la política se fija mucho más en Bruselas que en Madrid. Cuando se dice exactamente cuál es el recorte que se puede hacer, cuando Madrid dice 5,8, que al final queda en un 5,3, pues la diferencia entre eso y una intervención en Portugal, en Grecia o en Irlanda es pequeña. Es que se sigue pagando la deuda en los mercados y no al Banco Central Europeo. ¿Dudabas? Me parecía que... Yo creo que forma, más que comentarios interesados o mala intención, forma parte de un debate y, digamos, de una escuela de pensamiento que básicamente considera que una inyección masiva de capital puede resolver de una vez por todas el problema que tiene España a nivel de suelo, a nivel de hipotecas y a nivel de las pérdidas que tienen algunos bancos acumulados en sus libros, que es un problema que se ha operado muy lentamente o que se ha tardado mucho, y esto ha generado también incertidumbre. Pero bueno, es una escuela de pensamiento. Hay otros que creen que esto no es necesario y que se pueden buscar otras alternativas para solucionar este problema. En todo este debate, la decisión que hoy ha tomado el Eurogrupo, luego, por cierto, nos iremos hasta Copenhague para escuchar las ruedas de prensa finales, esa decisión de aumentar a 800.000 millones el fondo de rescate, ¿es buena o mala? Porque en realidad se quería un billón, ¿no?, de euros, se quedan 800.000, de los que dicen además que dinero nuevo solo son 500.000 millones, que lo demás está hecho a base de ingeniería financiera. Sí, es un montaje contable, ¿no? Pero la idea es cuanto más lo aumentemos, menos probabilidad hay de usarlo. Es totalmente psicológico, ¿no? Hay mucha gente que cree que este dinero hasta qué punto existe, ¿no? Mientras no se desbloquee, entonces, pues si permite tranquilizar a los mercados, bien. Es una cosa curiosa, ¿no? Porque yo reflexionaba sobre esto. España vive toreando el fondo de rescate desde la época del presidente Rodríguez Zapatero, no hace mucho, claro, pero ahora me parece un déjà vu, ¿no? Porque estamos viendo que este gobierno también pues va a entrar en la misma senda de decir cada 2 por 3, cada vez que se menciona el tema, no vamos a pedirlo porque no lo necesitamos, no estamos tan mal. En fin, ¿qué será lo mejor, qué será lo peor? Porque también reflexionaba sobre esto, ¿no? Qué diferente se toma el tema del dinero, el tema de pedir o no pedir dinero en caso de necesidad en países como Europa o en países de América Latina. Si hay un fondo de rescate en América Latina para una situación similar, seguramente muchos países sin ningún pudor, sin ningún problema lo aceptarían y lo demandarían, y yo creo que hasta discutirían por quién se lleva la mayor parte. En cambio aquí es una cosa que a mí me resulta un poco paradójica, en fin, de entender, ¿no? que bueno, como dice el colega también del Wall Street Journal, ¿no? Igual un fondo de inyección financiera reactiva la economía y no tanto recorte, que finalmente a lo mejor lo que conseguimos es generar más desempleo. Creo que si no me equivoco, el propio gobierno ha comentado que este año habrá 600.000 parados más, con lo cual son conscientes que las medidas a corto o medio plazo no van a generar el objetivo principal que ellos persiguen, que es obvio, que es el generar empleo. Entonces, no sé, en fin, es una cosa un poco curiosa, ¿no? Se le ve al fondo de rescate como el enemigo, como el peligro, la enfermedad, y a lo mejor no lo es tanto. Habría que perder un poco ese miedo, ¿no? No sé, en fin, qué pensarán aquí los colegas, pero me parece que no sería tampoco a lo mejor tan negativo. Claro, el tema es a qué precio y a qué interés y con qué imagen se están dando los mercados financieros. Se estigmatiza, ¿no? Parece un país que recurre al
a ese fondo de rescate. Bueno, hoy es el día de los presupuestos, pero es también el día posterior a la huelga general. Tengo también mucho interés en saber cómo lo visteis, qué es lo que se dice, pero vamos a escuchar antes, perdona Yolanda, vamos a escuchar antes lo que han dicho hoy los sindicatos y la patronal. Los sindicatos piden al Gobierno que rectifique la reforma laboral, incluso dan de plazo hasta el próximo 1 de mayo antes de anunciar nuevas movilizaciones. Que es inédito en democracia que pasado el tiempo que ha transcurrido desde que ha sido investido como presidente, un presidente del Gobierno no haya recibido a las organizaciones mayoritarias sindicales en este país. Yo, sinceramente, cada vez voy teniendo más la sensación de que el señor Rajoy solo está dispuesto a reunirse con la gente de la que espera el aplauso. Nosotros ayer lo que hicimos fue, creo, canalizar con éxito el sentimiento que hay en España. En España no hay apoyo social a este tipo de políticas. Digamos la diferencia entre antes de ayer y el día de hoy, pasando lógicamente por el día de la huelga general, es que creo que se ha expresado que en España la gente no está dispuesta a resignarse, no mira de manera pasiva lo que está ocurriendo. Y los empresarios, bueno, pues intentar arreglar este país y dejarnos de más huelgas. No se puede hablar de más huelgas cuando el país está en una situación límite como está ahora mismo. O sea que, bueno, ya ha habido la huelga, es un derecho constitucional que respetamos, pero ahora es el día después hay que pensar en trabajar y conseguir que no haya 5.300.000 parados, que es la lacra de este país. Bueno, también el Gobierno ha hablado sobre la posibilidad de que los sindicatos convoquen nuevas huelgas. La vicepresidenta ha dicho que es momento de construir y aportar. Yo respeto el derecho de cada cual y, en este caso, de las organizaciones sindicales a defender lo que consideren oportuno por los métodos que consideren oportunos. Creo que es momento de aportar, creo que es momento de construir. Y este Gobierno lo que explica es lo que trata de construir con sus decisiones día a día y viernes a viernes. Santiago, ¿cómo viste la huelga general y qué crees que va a pasar a partir de ahora? Estamos en el día después. Lo curioso es que esta huelga general atrajo mucho más atención en el extranjero que la huelga anterior. Evidentemente esto tiene que ver por la situación en la que está inmersa España hoy en día. Por otro lado, creo que vale la pena destacar el hecho de que el Partido Popular ganó con tiene una mayoría holgada en el Congreso, ganó claramente las elecciones, pero el problema con estas movilizaciones es que el Gobierno pierde, digamos, la agenda, el control de la agenda mediática, el control de la agenda de los temas importantes, y los que capturan la atención son, digamos, factores externos. Por ejemplo, los disturbios de Barcelona. A la gente que vive en el extranjero le llama mucho la atención ese tipo de imágenes, pese a que en el resto del país fue básicamente una movilización pacífica con argumentos muy claros sobre qué es lo que se está encontrando. ¿Lo destacaron vuestros medios? ¿Se fijaron especialmente en esas fotografías de quema de contenedores y disturbios es muy en Barcelona? O sea, como dice Santiago, realmente a veces, porque son unos cuantos, no son muchos, es en Barcelona, está muy focalizado, además son grupos anarquistas ya conocidos que vienen, bueno, en fin, de diferentes manifestaciones, no solamente por la huelga, pero llaman mucho la atención. O sea, porque queman contenedores y neumáticos en la acera y hay heridos, detenidos, y lamentablemente a veces pues eso es lo que llama más la atención, sí. O sea, la crónica que yo escribo hoy en El Comercio lleva una foto así y no es representativo lo que pasó. A lo mejor lo representativo para mí es muchísimo más la manifestación que inundó Madrid, ¿no? De forma pacífica, además. Ayer me resultaba muy difícil, confieso, hacer la crónica, sobre todo el encabezado, por la guerra de cifras, ¿no? ¿Cómo dices? Éxito, porque claro, aquí se sigue día a día, se sigue minuto a minuto, la huelga es mucho más fácil, la gente lo sigue. Pero si vas a hacer una crónica para alguien que de repente se levanta, lee, coge el periódico, no sabía que había huelga general en España, y dices, ¿fue un éxito, fue un fracaso? Pues depende, ¿no? Es relativo, habrá gente que... yo creo que hay elementos para considerar tanto una cosa como la otra, dependiendo del criterio al que te remitas. La huelga, bueno, aquí en Madrid yo me dediqué a ir por el centro de Madrid, a la Plaza de Cibeles, había una manifestación no muy grande, pero había una manifestación y bicicletas y tal, reventaron petardos, que eso siempre te impacta mucho, ¿no? Muchísima policía, pero luego... los taxistas tenían muchísimo más trabajo que un día normal, ahora en época de crisis, y bueno, y por la tarde sí que hubo muchísimas manifestaciones y gente salió por la calle, ¿no? O sea, a mí me resultaba muy difícil. Yo creo que decían los líderes sindicales que no los han llamado,
Hoy el gobierno le respondía que los llamaron hoy para presentarles las cuentas. Ellos han respondido otra vez que debían haberse presentado antes de hacerlas y no después, ¿no? Y yo considero que, bueno, y la ministra ha dicho, la ministra Fati Báñez ha dicho que la parte troncal no se va a modificar, con lo cual la huelga parece, bueno, a lo mejor naturalmente es un derecho, pero no sé hasta qué punto va a conseguir torcer la mano del gobierno en este sentido, porque además tiene poco más de maniobra también con la Unión Europea, que ciertamente interviene. Simplemente un apunte último por el tema de los disturbios. Hubo en Barcelona, en cuanto a Perú, hubo un tema, una anécdota, si me permites, que es que el actor Willy Toledo, el bar que atacó era un propietario peruano. Entonces yo me dediqué un poco a ver este tema y a entrevistar, porque claro, tú levantas por tu país y fue llamativo, ¿no? Y el señor le destrozaron el bar y entraron a saco por lo visto. Hay una denuncia, la tengo yo, la tenemos copia, ¿no? Entonces claro, cada país también, pero casualmente era un señor peruano que quería trabajar. Se busca cada uno su... Claro. Yo, para valorarlo, he diferenciado un poco entre la huelga como tal, que me recordó mucho a la de Zapatero realmente, y las manifestaciones posteriores, porque la huelga general, bueno, pues se vivía, el ambiente, yo he vivido 2 en España y se vivía un ambiente bastante similar, ¿no? Por la mañana ves a piquetes, con petardos, con tal, la mayoría pues presionando, sí, se presiona a las tiendas para que cierren, no hay que negarlo, las que he visto nada de violencia más allá de esquiroles y gritos y eso. Por la tarde-noche, en cambio, yo creo que ha sido bien calculado por parte de los sindicatos convocar a las 6:30, porque aparte de la gente que efectivamente estaba de huelga, pues podía sumarse gente que o no se atrevía porque tenía temor al jefe o no quería perder un día de sueldo. Y a mí me contó pues una camarera que no quería perder, o que tenía amigos que no querían perder 40 euros porque eran menos de 1.000 euros lo que cobraba al mes, pero aún así se pueden sumar a las manifestaciones por la tarde-noche y por eso creo que ha habido bastante éxito en las manifestaciones. Y luego Santiago hablaba de la agenda, creo que es un tema muy interesante, pero creo que el control lo tenía el gobierno hasta la huelga. Esta huelga la convocó Rajoy, ¿no? Lo dice mucha gente con su frase de me va a costar una huelga general. En la cumbre de Bruselas. Porque pensaba que así desactivaba a los sindicatos. Eso yo creo que la diferencia ha sido la derrota en Andalucía, porque ya cambia mucho el enfoque que das al ambiente político. Acabas de perder algo en las urnas, a ver si pierdes otra vez en la calle. Eso creo que se le ha escapado de las manos. La tenían muy preparada por parte del gobierno, la huelga general, y al final se le ha escapado un poco. Y la última cosa, igual sobre Barcelona, en mi medio se destacó, pero en Le Figaro, en la radio también en la que colaboro, pero siempre hay un diálogo entre la redacción y la persona que está en el terreno, ¿no? Y yo les expliqué también que pues Barcelona tiene un problema con una minoría muy minoritaria, pero que salen igual en los partidos del Barça. Entonces, pues son imágenes impactantes, pero hay que regarlas igual en el tercero o en el cuarto párrafo. Hemos dejado antes a Santiago casi con la palabra en la boca cuando hablabas de la agenda, de lo que crees que puede pasar a partir de ahora. Bueno, un pie de nota. Nosotros también hicimos un esfuerzo para destacar que esos eran episodios aislados y que en general fue, digamos, una jornada bastante pacífica y muy cívica, digamos, más allá de eso. Básicamente el problema es que si siguen habiendo movilizaciones, evidentemente el gobierno perderá un poco el control de la agenda de medios y la capacidad que tengan ellos para, digamos, imponer temas importantes a las ciudadanías que ellos consideren relevantes. Después de decir esto, también creo que es importante destacar que España es un país que tiene muchas movilizaciones. Cuando estaban los socialistas en el poder también había muchas movilizaciones de otros sectores, ¿no? Con temas relacionados con el aborto, la educación, inclusive durante la guerra de Irak también. Entonces es una tradición, digamos, bastante sólida a nivel de movilizaciones. Por ser francés me parecen pocas, pero claro, esto me parece poco. Hablábamos con nuestro compañero el otro día, por ejemplo, con Giles Tremblay, y decía, pues que en el Reino Unido no hemos tenido una huelga general desde 1926. O sea que también depende con quién se compare. Bueno, lo tenemos que dejar aquí, se nos ha acabado el tiempo. Yolanda, Mathieu, Santiago, gracias por haber estado en la tarde. Vamos a recuperar a las 7 todas las noticias y estaremos pendientes de la rueda de prensa del ministro de Economía en Copenhague. Hasta ahora.